la Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de la materia. Parte de la historia del resguardo del orden constitucional en Guatemala tiene su origen en 1985, cuando la Asamblea Nacional Constituyente promulgó la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual contempla dentro de su capítulo 4 lo relativo a las garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. La Asamblea Nacional Constituyente también promulgó la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que junto a la Constitución Política de la República de Guatemala dan origen a la Corte de Constitucionalidad. Es en estos dos cuerpos legales que se encuentra contenido el marco legal del tribunal. La Constitución Política de la República de Guatemala, desarrollada en 281 artículos y 22 disposiciones transitorias, fue aprobada el 31 de mayo de 1985 y entró en vigencia el 14 de enero de 1986. La Constitución pone énfasis en la primacía de la persona humana e incorpora 3 instituciones que son congruentes con las aspiraciones democráticas de Guatemala, siendo la Corte de Constitucionalidad, el Procurador de los Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral. El edificio donde actualmente funciona la Corte de Constitucionalidad fue adquirido en la presidencia de 1989 a 1990. La historia relata que durante la época de la colonia, este edificio fue la vivienda de los próceres de la independencia, don Pedro Molina y doña Dolores Bedoya de Molina, mismo que durante la década de los años 70 fue conocido como el Hotel o Palacio Independencia, siendo lo más destacado su salón de baile conocido como el Salón de Independencia. Fue así como el 9 de junio de 1986 se instaló la Corte de Constitucionalidad y desde ese entonces la Sala de Vistas es el recinto icónico de la Corte de Constitucionalidad en donde se llevan a cabo las vistas públicas por parte de los y las magistradas. Actualmente esta sala permite recibir visitas, realizar eventos protocolarios, jornadas de capacitación y formación, entre otras actividades en las cuales la Corte de Constitucionalidad da a conocer su mandato constitucional. Está ubicada en el segundo nivel del edificio, tiene capacidad para 160 personas y tiene un área de 360 metros cuadrados. En la parte superior de la sala de vistas pueden contemplarse las fotografías que guardan la memoria de quienes han sido presidentes del tribunal. Por su parte, el Salón de Embajadores, también conocido como Epaminondas González, nombrado así en honor a un exmagistrado de este tribunal, es el recinto donde las y los magistrados reciben visitas de cortesía de funcionarios y embajadores. Este salón cuenta con importantes obras de arte, dentro de las cuales se encuentran la pintura de la Anunciación, elaborada por el maestro Manolo Gallardo en el año de 1998, el cuadro del Quetzal, que es una obra del maestro César Fortuny, realizada en el año 2007. Entre los rostros pintados por el maestro Manolo Gallardo en el año 2011 se encuentran el de Manuel García Pelayo, Hans Kelsen y John Marshall, así como la escultura del rostro del exmagistrado Epaminondas González. También se encuentra el libro de oro de la Corte de Constitucionalidad, donde se registra desde 1994 el nombre y cargo de las visitas recibidas. La sala de sesiones del Pleno es el lugar donde las y los magistrados se reúnen para conocer los distintos expedientes que son presentados ante el tribunal, para luego emitir la resolución que en derecho corresponda. En esta sala se encuentra una réplica de la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985, dentro de una urna cuya llave es recibida en la toma de posesión de la presidencia por cada magistrado investido. En el techo de ese recinto fue pintada una obra por el artista Carlos Mendoza,
en la que se observan matas de café y hojas de plátano, como un homenaje a los productos tradicionales de Guatemala. También se ilustra un paraíso, que hace referencia a la libertad del ser humano para actuar haciendo el bien o el mal. Así la obra relata que fue en el paraíso donde se dio el primer acto de justicia del ser humano, y quien fue sancionado por contravenir un mandato divino. Por ello, la justicia quedó en manos de los hombres, lo cual es representado por la Dama de la Justicia. El Pegaso, ubicado en la Plaza Defensa de la Constitución, es una obra realizada en el marco del segundo Festival de Escultura en el año 2011, tallada en mármol por el escultor Max Leiva, cuyas alas son formadas por las páginas de la Constitución Política de la República. Esta escultura fue donada en ocasión del 25º aniversario de la promulgación de la Constitución Política de la República de Guatemala y hoy es un ícono que reconoce al tribunal. Asimismo, las distintas plaquetas ubicadas dentro de la Corte de Constitucionalidad relatan los distintos acontecimientos importantes que a lo largo de la historia han marcado al tribunal. En este contexto, de acuerdo con el artículo 269 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad se integra por 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tiene su respectivo suplente. Sin embargo, cuando conocen de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el presidente o el vicepresidente de la República, el número de sus integrantes se eleva a 7, escogiéndose los otros 2 magistrados por sorteo de entre los suplentes. Los magistrados duran en sus funciones 5 años y son designados en la forma siguiente: un magistrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, un magistrado por el Pleno del Congreso de la República, un magistrado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados. La designación de los magistrados titulares y magistrados suplentes se hace simultáneamente ante el Congreso de la República. La presidencia de la Corte de Constitucionalidad se desempeña por los magistrados titulares, en forma rotativa por el periodo de 1 año, comenzando por el de mayor edad y siguiendo en orden descendente de edades. La Corte de Constitucionalidad trabaja y emite sus resoluciones con estricto apego al régimen de legalidad, independencia, objetividad e imparcialidad, para con ello salvaguardar el orden constitucional del país. Es por ello que la Corte de Constitucionalidad resguarda la memoria del legislador constituyente, quien designó al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz.